Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Vamos a empezar este taller eh, relacionado a microcontroladores ARM e Internet de las Cosas. Eh, Antes de dar las gracias a la institución IEEE Razotec, la rama estudiantil IEEE UPC, UMaker y Codairus por organizar este taller libre, ¿no?, para todo público en general. Entonces voy a dar pase al instructor Jeffrey Kino, ¿no? Será presente. A ver. Sí está, ¿no? Ya. Entonces, Jeffrey, te doy pase, ¿no? Y yo ya voy a dejar de compartir. Bueno, buenas noches con todos. Van confirmando mientras voy compartiendo si se me escucha bien. Confirmen, por favor, el chat. Perfecto. Muy bien, voy a ir poniendo lo que son los programas que vamos a hacer por acá. Duda, consulta que tengan, pueden activar su micrófono o hacer la pregunta directa en el chat y yo les voy respondiendo. Vamos a hacer como una presentación y un overview de cómo nosotros podemos montar un servidor embebido en una tarjeta electrónica, en este caso como ejemplo, como tarjeta que usaremos va a ser una tarjeta núcleo, tal como han visto en el flyer, en este caso del taller. Y bueno, básicamente la idea es mostrarles y darles un panorama de qué es lo que podríamos realizar usando, pues en este caso, la pila de red que es NetX Duo de Azure, que bueno, básicamente está siendo distribuido por Microsoft. Ya, antes de pasar o comenzar, me gustaría que me comentes si es que alguno ya ha trabajado con esta herramienta, con este framework, o tal vez anteriormente han hecho un proyecto con LWIP, o otra pila de red, en este caso un proyecto relacionado a este tema. ¿Alguno? ¿Alguno ha hecho algún trabajo o está trabajando sobre ese tema? Bueno, WebSocket, pero ¿con qué? ¿Con qué, Elmer? ¿Con qué? ¿Has usado algún Python tal vez? ¿Has usado Arduino? ¿Has usado Expressive? Bueno, si no han trabajado no hay problema, ¿ya? Vamos a, bueno, WebSocket HTML es frontend, ¿no? En este caso. Bueno, primero que nada, tenemos que partir de un punto de partida. Obviamente, pues para esto la idea es que ya conozcan lo que es el manejo de un poco, en este caso, microcontroladores y básicamente, pues, ARM. Nosotros, en este caso, en UMaker nos centramos bastante en lo que son microcontroladores STM32, una arquitectura ARM Cortex-M. Y pues en este caso Azure Microsoft o Azure RTOS es en este caso compatible con diferentes arquitecturas y una de las arquitecturas con las que se usa bastante es ARM Cortex-M. Y ST Microelectronics lo distribuye como parte de sus paquetes para que nosotros, los desarrolladores, los podamos usar. Entonces, si alguno ya se ha puesto a investigar o está estudiando, pues seguro han visto de que existen diferentes sistemas operativos en tiempo real que se pueden usar en microcontroladores, tales como, por ejemplo, FreeRTOS, tenemos en este caso Azure, tenemos ThreadX, tenemos Emboss, tenemos Unison, ¿ya? En este caso otros más que podemos seguir mencionando, y la gran mayoría la particularidad que tienen entre la gran mayoría es que todos se suelen centrar en SOCs o microcontroladores que tienen una arquitectura de 32 bits. Entonces, más o menos ya para que se den un panorama. Ahora, Azure RTOS es un RTOS también de propósito general, que a diferencia de otros sistemas operativos, como por ejemplo FreeRTOS, que es el que se usa bastante hoy en día, o sea, de hecho, gran cantidad de fabricantes, incluido ST, lo distribuyen como parte de sus paquetes y lo siguen usando. Azure es un sistema operativo que no solo te ofrece el kernel, sino también te ofrece parte del manejo de archivos, manejo en este caso de pila de red, UCB, en este caso inclusive añade lo que sí, como vamos a ver en este caso más allá.
Como ya he mencionado, en este caso ST o ST Microelectronics lo va a distribuir como parte de sus paquetes. Tengan en cuenta, bueno, si por ahí alguno ya ha trabajado con STM32 se habrán dado cuenta que ST distribuye, en este caso, paquetes para que tú puedas, en este caso, pues hacer tu desarrollo. Tenemos herramientas de software que va a ser STMcube MX, que es lo que nosotros nos vamos a usar hoy día, que es la herramienta que nosotros vamos a usar para poder, pues en este caso, generar código, configurar, añadir paquetes, configurar paquetes. Luego tenemos el entorno de desarrollo oficial, que es STMcube ID. Bueno, existen otros entornos que nosotros podemos usar, inclusive podríamos usar VS Code para poder hacer pues, escritura de código y luego hacer una compilación cross-compile con CMake y con Make. Tenemos STMcube Programmer, que básicamente pues, nos ayuda a programar el micro, como su nombre nos dice. Aparte de eso, nos permite hacer configuraciones en los option bytes, nos permite cargar, por ejemplo, información a unas flash externas, en este caso leer, borrar, entre otras operaciones que podemos realizar. Y luego tenemos el poco usado, que es STMcube Monitor, que básicamente es como un hijo de Node-RED, o básicamente está centrado en Node-RED. Pues para hacer un dashboard, algo rápido, un prototipo de un dashboard rápido para que tú trabajes con ese STM32. Y en el lado de los embedded software tenemos los paquetes que distribuye ST, que van a ser los HAL drivers, tenemos en este caso los diferentes paquetes de acuerdo pues, a lo que estás trabajando, tienes paquetes NFC, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, en este caso, so, Wi-Fi, entre otros que de acuerdo obviamente al proyecto que vas a ir desarrollando, pues lo vas a ir utilizando. Y uno de esos paquetes que se distribuyen como parte de, en este caso, de los software que distribuye ST dentro de su, pues básicamente dentro de su repositorio, se podría decir así, es Azure RTOS. Azure RTOS, como decía, es un sistema operativo, un kernel, en este caso, pues de propósito general, que se fue incluyendo desde el 2021 hacia adelante. Hacia atrás, en este caso, ST usaba por defecto en sus tarjetas o en sus microcontroladores FreeRTOS. Esa era el sistema operativo nativo que usaba en este caso STM32. Después del 2021 hacia adelante, se fueron incluyendo paulatinamente en las familias más avanzadas de STM32 lo que vendría a ser pues Azure. Tal es el caso que hoy en día los microcontroladores más recientes, como por ejemplo las STM32 U0, U5, L5, ¿ya? C0 se distribuyen directamente o el sistema operativo nativo con los que se usan o se tienen que usar vendría a ser Azure y ya no va a ser FreeRTOS. Eso es más o menos como que el panorama que tenemos los desarrolladores de STM32. ¿Cuál es la ventaja de Azure? Pues básicamente, a diferencia de FreeRTOS, nos permite hacer una manipulación de memoria mucho más eficiente, ya que tienes en este caso memory pool, block pool, tienes en este caso lo que vendría a ser la gestión de tareas, mucho más eficiente, y es mucho más rápida en comparación de otros sistemas operativos en tiempo de ejecución en el procesador, como por ejemplo cambios de contexto, ejecución en este caso de semáforos, colas, Mutex, entre otras cosas, es mucho más rápido y ocupa menor cantidad de memoria flash que se le conoce como el footprint, ¿ya? En este caso se le conoce como el footprint, en lo que vendría a ser pues el microcontrolador. Entonces ya tenemos la distribución, ya vamos a ver después cuando abra el entorno de cómo nosotros vamos a hacer la descarga. Como uno de los primeros, digamos que como uno de los primeros o las primeras partes que tenemos de Azure RTOS vendría a ser ThreadX y desde este punto es lo que deberías partir tú para poder, en este caso, hacer una aplicación embebida basado en Azure. ¿Qué es ThreadX? ThreadX vendría a ser el kernel, ¿ya? Que te va a permitir manejar hilos. En este caso, en FreeRTOS, por ejemplo, se trabaja con tasks, o sea, dice tareas. Y en el caso de ThreadX, las tareas se conocen como hilos, ¿ya? Y se dicen threads. Entonces, en este caso, ThreadX es el kernel que te va a permitir manejar hilos, te va a permitir manejar semáforos, te va a permitir manejar eventos, te va a permitir manejar, en este caso, una Queue, Mutex, Block Pools, y Application Timer y Byte Pools. ¿Ya? Todo esto se compone básicamente el kernel principal de Azure. ¿Ya? Esa es la distribución oficial. Ahora, a partir de ThreadX, tú vas a comenzar a partir hacia otros paquetes, como por ejemplo FileX, para manejar en este caso sistemas de archivos con lo que vendría a ser, por ejemplo, una SD, una memoria flash, una memoria RAM. En este caso podrías trabajar inclusive con UCB. Luego tienes en este caso UCBX, que es básicamente el paquete.
basado en TradX, obviamente está basado en TradX porque usa los servicios de TradX para, por ejemplo, trabajar con lo que vendría a ser, pues, dispositivos USB, ya sea como host o ya sea como device. ¿Ya? Acá tienes lo que vendría a ser básicamente el footprint, lo que está diciendo, es en este caso 2 mínimo, ese básicamente todas las características, esto ya lo pueden leer después detalladamente, porque si me pongo a explicar uno por uno, básicamente nos vamos a pasar sonándonos en esto y eso no es la finalidad, pues básicamente. Luego, como les decía, tenemos lo que es UCBX. UCBX básicamente es el paquete que te va a permitir trabajar, en este caso, manejar dispositivos host y dispositivos, pues dispositivos, así como device. Tienes host y tienes device en el caso de UCB, pues, ¿no? Entonces, básicamente, las clases con las que tú manejas son gran cantidad, básicamente, por no decir todas las clases disponibles. En el caso de UCB, tienes en este caso UCB Hub, Printer, tienes audio, tienes CDC, tienes ACM, tienes HID, ¿ya? En este caso, tanto en lo que vendría a ser host y tanto en lo que vendría a ser device. A diferencia del paquete UCB, de hecho, en este caso, ST tiene su propio paquete, su propia librería o su propia stack UCB que se distribuye como paquete oficial. En este caso, UCBX tiene mayor ventaja porque te permite, en este caso, trabajar tanto con host y device con diferentes clases. O sea, en este caso, en la librería UCB tienes pocas clases limitadas y si la clase no está presente, lo que tendrías que hacer es definirlo tú mismo, pero en el caso de UCBX, pues ya te lo da todo masticadito, básicamente para que tú simplemente lo agregues, lo uses y ya termines de hacer, en este caso, pues tu proyecto o el desarrollo que te haces. Y después de esto llegamos a lo que vendría a ser, pues, Azure NetX Duo, que es lo que a nosotros nos interesa el día de hoy. Existen diferentes pilas de red que hoy en día se usan. Una de las más usadas y las más antiguas vendría a ser LWIP. No sé si alguno ha trabajado con LWIP. ¿Les suena el nombre de LWIP? Ya me refiero a esta pila de red. Es muy usada en SP32. Si alguno ha trabajado con SP32, pues de seguro les suena LWIP. Porque en este caso es una pila de red que salió, bueno, tiene bastante tiempo, es open source, ya básicamente es libre. Y pues básicamente es la pila de red que se prefiere porque es una de las pilas, uno es antiguo, tiene gran cantidad, en este caso, de protocolos, se soporta diferentes protocolos, TCP, UDP, ya. Y pues la gran mayoría de los fabricantes prefieren usar LWP, ¿ya? Ahora, después de LWP existen otras pilas de red que son privadas, que no son open source, y una de ellas vendría a ser lo que vendría a ser, pues, Azure NetX. Si bien es cierto, ST te distribuye los paquetes de Azure dentro de sus paquetes, pero si tú usaras Azure en otro dispositivo que no está licenciado, tú tendrías que pagar una licencia cuando tú realizas un desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que Azure RTOS es de paga, es licenciado. O sea, lo que quiere decir es que tú, si de frente vas y extraes, en este caso, el código fuente no sé, del GitHub o la página de Microsoft, tú tendrías que dar una licencia para poder desarrollar o vender tu producto, porque es licenciado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en este caso Microsoft hace un convenio con los fabricantes y le dice, mira, tú me pagas la licencia, yo te lo doy, tú lo distribuyes dentro de sus paquetes y tus desarrolladores o tus clientes, tus usuarios, pues ya no deberían pagar nada. Entonces, si bien es cierto es de paga, pero como nosotros estamos usando con un microcontrolador SM32, ya no deberíamos pagar nada porque para nosotros es como si fuera open source. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en este caso Azure RTOS NetX Duo? En este caso es la pila de red oficial, ¿ya? Que te va a permitir trabajar con diferentes protocolos de red. Hay que entender en este caso que tenemos protocolos de la capa de aplicación y protocolos de la capa física. Y básicamente también tenemos lo que es la parte de la capa física. Recuerden que no sé si por ahí han visto lo que es la pila de red, no la pila de red, sino en este caso las capas que tiene una comunicación de red, tanto Ethernet o otro tipo, en este caso, de conexión. Pues en este caso Azure se va a centrar prácticamente en lo que vendría a ser la parte de la capa superior, la capa, en este caso, de aplicación, la capa de protocolo, la capa de, en este caso, red, hasta llegar hasta la capa física. Los dispositivos o la capa física con los que tú podrías usar Azure RTOS NetX Duo vendría a ser Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Low Energy, en este caso LoRa, o otro tipo de dispositivos que te permitan hacer algún tipo de cosas. Por defecto, en el caso de
STM32, como los chips STM32 tienen, pues, Ethernet, como por ejemplo las STM4, las H7, en este caso no sé, la C4, que tengan en este caso Ethernet MAC embebido en el mismo microcontrolador, pues por lo usual vamos a preferir trabajar con Ethernet, porque como ya viene embebido, ya no necesitamos comprar nada y podemos hacer nuestra práctica directa. Pero no estamos limitados a trabajar con Wi-Fi, ya que en este caso el año pasado, ST agregó los chips oficiales en este caso, Infineon, que ya soportan, en este caso, tiene soporte oficial, mejor dicho, de ST, para que tú puedas hacer tu conectividad Wi-Fi usando Azure NetX Duo y, en este caso, un Mirror y tu radio web. Después, al final, en este caso del taller, yo les voy a más o menos pasar un repositorio, el cual yo hice ya que, en este caso, Azure NetX Duo trabaja en conjunto con un STM32, ¿ya? O sea, un STM32 y un SP32, y como intermedio, como pila de red, pues en este caso, Azure NetX. ¿Cuáles son los protocolos que tú tienes? De hecho, todos los protocolos habidos y por haber en el caso de, pues, nuestra la capa de aplicación. Los más conocidos, obviamente, de seguro les suena MQTT, es básicamente hoy en día es que se usa la gran mayoría de desarrolladores o hobbyistas que se dedican al mundo de IoT, pues conocen lo que vendría a ser en este caso MQTT, es un protocolo, en este caso, publicación-suscripción. Luego tienes el más conocido, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy día, que es HTTP o servidores HTTP o HTTPS. En el caso de Azure, soporta tanto HTTP y HTTPS. O sea, en este caso podemos trabajar con HTTP seguro. Vamos simplemente, como vamos a hacer hoy día, no vamos a usar el HTTP seguro, simplemente vamos a usar el normalito, porque la finalidad tampoco es complicarnos la vida. Luego tenemos SNMP, que se usa bastante en telecomunicaciones o en dispositivos que trabajan, pues, en telecomunicaciones, como uno dice. Tienes point-to-point, tienes DNS, DHCP, auto-IP, ya, FTP, para en este caso manejo de archivos, point-to-point, ya. Y entre otros protocolos, que bueno, básicamente en esta lista no sale, pero soportan, porque yo en este caso ya he trabajado con diferentes protocolos en los proyectos que he desarrollado. Luego, pues, obviamente, en la capa un poco más abajo tienes ARP, tienes RAR, tienes en este caso IP versión 4, IP versión 6, tienes en este caso pues, comunicación TCP y IGP para lo que son los pines, TLC para trabajar con protocolos seguros como HTTPS, por ejemplo, ¿ya? Porque en este caso soporta nativamente y de hecho se ayuda con parte del hardware del microcontrolador STM32 para poder lograr hacer este trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es mi recomendación? Si en caso quieran desarrollar un proyecto con Azure Air.NET Duo, es que, pues, para no lanzarse a la piscina, primero aprendan, en este caso, TratX, y después de TratX puedes comenzar a aprender NetX Duo. Para aprender NetX Duo, simplemente necesitas una tarjeta de desarrollo de ST que soporte Ethernet, o si no, en caso pues no tengas la solvencia económica o se te compliquen, pues adquirir una placa STM32 que tenga Ethernet MAC, podrías usar una tarjeta STM32 cualquiera con un LAN o en este caso con un módulo Ethernet externo que te permita hacer alguna conexión de ese. ¿Ya? Luego de NetX Duo y algo que nosotros vamos a usar también hoy día vendría a ser FileX. FileX es, en este caso, el paquete que se distribuye para poder manejar sistema de archivos. Si por ahí alguno ha usado una SD, tanto en Arduino o otro, en este caso en algún desarrollo que ha hecho, de seguro han escuchado de la librería FAT32. ¿Ya? Esa librería FAT32, la más usada hoy en día, básicamente se basa en todo, en lenguaje C, y es open source, y se usa en gran cantidad de dispositivos embebidos hoy. ¿Ya? Y ahora, ¿es la única? No, existen otros, en este caso otros paquetes de librerías de paga, y una de ellas pues vendría a ser FileX. Y a mi parecer, o a mi experiencia, yo prefiero usar FileX, en este caso pues a lo que vendría a ser FAT32. ¿Por qué la diferencia y por qué la preferencia de usar FileX y no FAT32? Lo que pasa es que FAT32 no es, en este caso, thread safe, o vendría a lo que se le conoce como ejecución en RTOS de forma segura.
¿Por qué? Porque no tiene mutex internos, no hay formas de, o no tiene mecanismos internos en los cuales puedas proteger el recurso compartido que tiene. Entonces tú mismo, como desarrollador, tú tienes que crear un mutex para, en este caso, hacer de que el acceso sea concurrente y no haya interferencias entre las diferentes tareas que tú estás creando. A ver, me parece que no se me entendió, Eric. A ver. Azure, ya, estamos hablando del paquete de distribución de Azure RTOS. Azure RTOS es licenciado, es cierto, pero en este caso lo que hace Azure es convenios con los fabricantes y uno de los convenios que ha hecho es con ST Microelectronics, que hemos hecho, es el fabricante de los microcontroladores STM32. Entonces, STM32 lo distribuye como parte de sus paquetes. O sea, tú entras en sus paquetes, lo descargas y lo puedes usar. ¿Por qué? Porque tú lo que supuestamente deberías pagar una licencia, ST, que es el fabricante, ya lo pagó. Entonces tú eres libre de usarlo para tus proyectos. No sé si ahí se me entendió. Sí, disculpe, pensé que se refería a la nube. Disculpe. No. Es una cosa, estamos hablando del paquete para hacer desarrollo de sistema medido, y otra muy diferente estamos hablando de la nube de Azure. Es una cosa muy distinta. Muy bien. Luego tenemos, como decía, tenemos FileX. Yo prefiero usar FileX para el manejo de archivos. Y a diferencia de lo que vendría a ser también FAT32, que es la librería open source que se suele usar, y de hecho ST también lo distribuye como parte de sus paquetes, soporta también exFAT. ¿Ya? exFAT es para memorias SD que superen los 32 GB hacia adelante. ¿Ya? O sea, memorias en este caso 64, 128, 156, inclusive de un tera que existen hoy en día ya son memorias exFAT, en formato exFAT. Los FAT32, pues con una memoria dice hasta 32. ¿Ya? Después superiores a eso, la librería no lo soporta, entonces tienes que trabajar, estás limitado a trabajar básicamente con esa memoria. Otra diferencia entre FAT32 y FileX es que no solo soporta trabajar con memorias SD o dispositivos de almacenamiento que tengan formato FAT12, FAT16, FAT32 o exFAT, sino también podemos trabajar con memorias NAND, NOR, flash externas. También podríamos trabajar con memorias PRAM para, digamos, trabajar de una forma para algún buffer, algo que tú necesites trabajar con, en este caso, pues con una memoria RAM externa. FileX soporta todo esto. Y para esto, como parte de los paquetes, vendría a ser LevelX. LevelX es la interfaz entre esas memorias pequeñitas, o sea, esas memorias NAND, esas memorias NOR externas, flash, que va a ser la interfaz entre FileX y esa memoria vendría a ser LevelX. ¿Ya? LevelX vendría a ser lo que vendría a ser esa interfaz entre uno y otro. Lo más usual de trabajar con FileX es una SD, pero no está absento a que tú por ejemplo, podrías trabajar con un dispositivo USB como medio de almacenamiento. ¿Ya? O sea, un dispositivo que básicamente te permita pues almacenar archivos y luego leerlos o crear archivos, una base de datos. ¿Cuál es el modelo de distribución? Nosotros lo vamos a descargar como parte, como decía, como parte de los paquetes de Steam. Ya, para esto ya voy a abrir el entorno. De hecho, nosotros podríamos elegir trabajar con STMQBMX o podríamos trabajar directamente con STMQB. En cualquiera de los dos vas a poder descargarlos. En algunos micros o últimos micros, que son por ejemplo las STM32 U5, por ejemplo, ya vienen dentro del HAL package. O sea, cuando tú descargas el paquete de la HAL, ya viene, en este caso, dentro lo que vendría a ser Azure, pero en los micros un poco más anteriores a los recientes, como las H7, las F4, las L4, por ejemplo, se distribuyen como paquete XQ. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo descargamos. Aquí yo tengo ya el entorno abierto. De hecho, aquí tengo el ejemplo ya desarrollado de lo que vamos a ver hoy día, para que vean. Pues una forma de instalarlo es directamente desde acá. Nos vamos a lo que es la parte de Help. Este es STMQBID, para los que no han visto. Este es el entorno de desarrollo oficial de STM32. Entonces nos vamos a ir a la parte que dice Configure. En este caso, pues herramienta de configuración y nos vamos a manejo de paquetes embebidos acá.
En las versiones anteriores, porque yo tengo la última versión, que es la versión 1.19 de STM-QID, estas opciones que están viendo acá, salía acá. Estaba en esta lista. Pero simplemente lo movieron acá, vas acá, y le das clic acá, y esto va a hacer de que te salga una ventana emergente donde vas a poder instalar los diferentes paquetes externos con las que cuenta, pues en este caso. A ver dónde está abriendo. Entonces no me hizo caso. Ahí acá está. Oye, se te va a abrir esta ventana. En esta ventana nosotros tenemos diferentes subventanas acá para poder ir eligiendo qué descargar. Cuando tú quieras trabajar con un micro, ya, en este caso, con un micro de Steam, lo primero que tienes que descargar son los paquetes que se le conoce como los P-Package para pues, el micro de la familia que tú estés trabajando. Por ejemplo, dicen, ¿no? Pero yo voy a trabajar con las H7. Entonces, te vas acá, desplegas. Como pueden ver, yo tengo descargada una de las paquetes y le das simplemente acá. Ahí listo. Pero esto no me interesa ahora. A mí me interesa directamente los paquetes que distribuye Steam Microelectronics. Y acá buscas, básicamente, lo que vendría a ser, en mi caso, hoy día vamos a usar un H7, que sería este. Entonces, ya, H7, haces clic acá, le das a instalar, siguiente, después te va a pedir permiso para que aceptes y luego, en este caso, pues se descomprima y ya una vez que hagas eso, pues se actualice y ya tienes en este caso el paquete disponible. Ahora te preguntarás, pero ahora, ¿dónde comienzo? O sea, ¿cómo comienzo? Ya tengo el paquete, ahora, ¿dónde encuentro documentación? Hasta el año pasado, Microsoft tenía una muy buena documentación en su página web. De hecho, tenía cursos training para que tú puedas, en este caso, llevarlos, responder preguntas, de esa forma podías ir aprendiendo. Pero después de eso, no sé qué pasó, pero ahora toda su documentación lo movieron a GitHub. Entonces, toda documentación relacionada a Azure, ThreadX, FileX, UCBX, NetX Duo, LevelX y GUIX están directamente en GitHub. ¿Cómo los buscas? Pues dependiendo del paquete que tú quieras, en este caso, buscar, o el que quieras iniciar. Por ejemplo, vamos a poner acá Azure RTOS ThreadX, doc, y me va a arrojar directamente. Si yo hago clic acá, si bien es cierto, aquí dice microsoft.com, pero si yo hago clic acá, automáticamente me va a redirigir a una página o a un repositorio de GitHub. Bueno, de hecho, inclusive acá me hizo la descarga del manual. Ya, pero yo no quiero eso. Vamos al paquete. Acá está. Eclipse ThreadX RTOS Docs. Acá. Entonces entras acá y en esta parte de acá te va a salir la lista. Te vas a la lista. En RDocs, aquí, tienes el readme. Bueno, vamos. Aquí tienes básicamente que te dice, ¿qué es ThreadX? Dice, en este caso es un sistema operativo pequeño, acá para IoT, pensado para IoT, y acá básicamente están los enlaces para que tú puedas guiarte y dónde quieres ir. Tienes ThreadX Modules, NetX Duo, GUIX. GUIX es el paquete de distribución para realizar interfaces gráficas con pantallas embebidas, o sea, en este caso, por ejemplo, unas pantallas pequeñitas, es RGB. Pero ST no lo distribuye y no lo usa porque ST tiene su propio paquete de interfaz gráfica, que en este caso es TouchFX. Entonces, como ya tiene, en este caso TouchFX, ya no lo distribuye. Pero en este caso tenemos la opción de trabajar con GUIX. Ya tengo LevelX, UCBX, TraceX, que también se usa para hacer seguimiento, o sea, en este caso, por ejemplo, verificar la operación, la ejecución de las tareas, entre otras cosas, pues lo vas acá. Entonces, mira, me interesa, por ejemplo, ThreadX. Te vas a ThreadX, acá te vas a ver en este caso por capítulos. Ya me interesa, por ejemplo, primero la introducción a ThreadX. Te lees todo esto, ya, te das todo esto, luego vas, ya, mira, ahora me voy al capítulo 2. Lees el capítulo 2, acá te dan en este caso ejemplos de código. Obviamente, la idea es que
sepas programar en C, porque si no, básicamente de nada sirve que estés revisando una documentación que luego no vas a entender cuando vas a hacer la programación. Entonces acá tienes todo esto, tienes ejemplos, tienes las configuraciones y todo eso, y así puedes ir avanzando paso por paso, leyendo lo que es la documentación. Ahora, adicionalmente a esto, ST no es reciente, pero en este caso ST sacó lo que son los mock de Azure, que tú simplemente pones mock STM32, entras acá, y dentro de lo que son los mocks vas a buscar, pongo un control F, y está acá. Dice STMCube and Azure RTOS Workshop. Dice que dura 4 horas y de hecho te puede servir como una pequeña introducción. No te va a enseñar al 100%, o sea, básicamente te va a hacer lo mismo que estoy haciendo, porque de hecho esta presentación que están viendo acá es de ahí. ¿Ya? No te va a dar pues como que, te va a dar toda cucharaditas, pero te va a dar como un panorama de qué es lo que puedes hacer y vas a ir conociendo algo más del desarrollo con Azure. ¿Ya? Pues ahí tenemos lo que es la documentación y ya vimos cómo descargarlo. Ahora, ¿cómo lo ves de forma local? Ya, en este caso, ¿dónde lo vas a encontrar? Porque muchas veces interesa encontrar los ejemplos. De hecho, cada paquete que tú descargas acá te viene con ejemplos y eso es una de las ideas de que si tú descargaste algo y para poder usarlo y aprender a usarlo o quieres, en este caso, copiar el ejemplo, no buscarlo en internet, sino buscarlo localmente. Cuando tú descargas el paquete de cualquier paquete, en este caso, pues este se va a ir a una carpeta que se le conoce como repositorio. Yo ese repositorio lo tengo configurado en una ruta. Te vas aquí, en este caso, a la ventana Windows y acá donde dice STMCube, buscas la parte que dice firmware, aquí, y esta es la ruta donde se van a guardar los paquetes que vas a ir descargando. Yo lo tengo configurado en el disco D porque como se va descargando diferentes paquetes y eso va a hacer que la memoria, el uso de la memoria vaya creciendo. Entonces, pues, como tengo bastante espacio en el disco D, yo lo meto en el disco D y así voy descargando paquetes sin preocuparme de que se está llenando o no se está llenando. ¿Cómo se ve la estructura de la descarga? Básicamente, si tú entras a esa carpeta que te hice, yo lo tengo acá. ¿Ya? Acá están los diferentes paquetes que yo uso para diferentes micros. Y los paquetes de este se van descargando en la carpeta que dice Packs, la subcarpeta que es Microelectronics, y acá tenemos los diferentes paquetes. Como pueden ver, yo tengo descargado diferentes paquetes porque estos son todos los micros con los que he desarrollado proyectos. Entonces, yo ingreso al H7, tengo 2 versiones, esta es la última versión que he descargado, ¿ya? Y de hecho es la más reciente que ha salido. Y dentro de Projects, tú vas a encontrar los ejemplos para las diferentes tarjetas de desarrollo. Obviamente, esto hablando de lo que vendría a ser un H7. Ahora, en cuestión de dificultad de manejar una con otra, yo les recomiendo que no se lancen directamente por un H7, ¿ya? Porque en este caso una Cortex M7 tiene mayor complejidad, y solo para hacer de que el Ethernet te funcione, la vas a batallar, ¿ya? Porque en este caso no es que tú te vayas a Cube, habilita el periférico y ya está más que listo. En este caso es un poco más complicado. Entonces, lo que yo les recomendaría, si ustedes quieren comenzar con esto, es que fácil se compren una F4 que tenga Ethernet, por ejemplo, una STM32 F429 tiene Ethernet. Entonces, dentro de los proyectos, de hecho, está la Núcleo 429 como uno de los, en este caso, las tarjetas de ejemplos, y dentro de acá vas, en este caso, pues, la carpeta aplicaciones, y acá tienes ejemplos para FileX, NetX Duo, ThreadX y UserX. Ah, mira, NetX Duo. Tienes casi todos los principales protocolos. No todos los protocolos, pero los principales protocolos que más se usan hoy en día en el desarrollo de IoT. Tienes SNMTP, que es servidores de hora, en este caso MQTT. Tienes en este caso, pues, comunicaciones TCP/IP, como por ejemplo para hacer Modbus TCP/IP, en el caso lo requieras, tienes UDP, si en caso quieres hacer, pues, en este caso CNMP, por ejemplo, y tienes Web Server, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy día, que básicamente, pues, es el, en este caso, pues, el sistema embebido, un servidor web embebido, básicamente, ¿ya? Entonces, ya con eso, puedes partir y comenzar a hacer tus desarrollos. Ahora, en lo que vendría a ser ThreadX, se van a dar cuenta que no hay mucho. Ya tienes en este caso lo que es el FreeRTOS Wrapper para hacer como compatible FreeRTOS con Azure. Tienes el modo Low Power, tienes el Memory Protection Unit, Thread Creation y Thread
message queue. No tienes en este caso semáforos, no tienes en este caso mutex, no tienes eventos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje que te da? Que primero, para aprender ThreadX, anteriormente debiste haber aprendido otro sistema operativo. Por ejemplo, en el caso típico es que tú primero aprendas FreeRTOS, ¿ya? En este caso, pues, de forma intermedia o avanzada y después recién migrar a hacer tus proyectos con ThreadX. ¿Por qué? Porque la documentación es escasa y una vez, de hecho, que cuando tú ya has trabajado con algún sistema operativo en tiempo real, ya que en el caso va a ser FreeRTOS, trabajar con otro sistema operativo en tiempo real, cualquiera sea, es bastante sencillo. ¿Ya? Es muy, muy sencillo. O sea, es básicamente es básicamente cambiar funciones. O sea, mira, en FreeRTOS yo creo la tarea xTaskCreate. En Azure creo la tarea usando tx-thread-create. Entonces ya con eso, sabes que son diferentes funciones, pero al final hacen lo mismo. La funcionalidad es lo mismo. Entonces por eso primero tienes que aprender el cómo funciona un sistema operativo en tiempo real y después recién vas migrando a otro que realmente, o sea, la dificultad que conlleve, ¿no? Existen otros sistemas operativos en tiempo real que distribuye ST y acá se los voy a mostrar. Vamos a tener que abrir nuevamente el manejador de paquetes. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo sé? Porque acá tienes, por ejemplo, Real RT-Thread, ya que es en este caso un sistema operativo bastante usado en Asia. RT-Thread, de hecho, tiene su propio entorno de desarrollo, o sea, en este caso tiene Thread Studio, RT-Thread Studio, para hacer tu desarrollo. Es muy, muy similar a este QID y tiene la ventaja de que tiene gran soporte por diferentes paquetes. O sea, si quieres algún protocolo, ahí lo encuentras. Es como básicamente un Arduino basado en un sistema operativo en tiempo real. Mira, yo quiero hacer interfaz gráfica, yo quiero este protocolo, yo quiero manejar este periférico, yo quiero, en este caso, añadir esto. Es bastante, bastante completo. La única desventaja es que, pues, básicamente su documentación está como que en chino. Y, bueno, su página está en inglés, pero hay que leer gran parte de la documentación porque no hay mucha información, digamos, que por ahí como videotutoriales o cosas así en la web. Unison Art, que también es otro sistema operativo que distribuye, en este caso ST. Luego tiene Seger, que vendría a ser Emboss. ¿Ya? Emboss, no Embed, sino Emboss. Embed es otra cosa. Luego tiene Cesium, que también es otro sistema operativo en tiempo real. En Emotas, este está en Open. ¿Dónde está? Hay uno más. Luego tienes Work SSL, por ejemplo, para hacer también tus aplicaciones de conectividad. Luego tienes IoT Connect, que básicamente también es algo que usas para hacer conectividad y aplicaciones IoT. Luego tienes FSR2, que también es otro sistema operativo que se añadió recién en las últimas actualizaciones. Y luego IKEA es básicamente pues, un sistema, una base de datos que se distribuye para sistemas embebidos, que se presta a tener una base de datos en base de claves relacionales y también en base a series temporales. Es muy buena, la única desventaja de que esto sí es de paga. Te dan una demo, tú puedes probar todo con esa demo, pero si tú quieres usarlo ya en este caso, en una aplicación real, y como trabajas con tiempo, o sea, como tú trabajas en este caso con una base de tiempo, que puede ser una retos, y ya detectan, pues, internamente la librería detecta que estás trabajando fuera del tiempo demo que te han dado, y ya no puedes usarlo dentro del proyecto y tienes que contactarte con el distribuidor y, bueno, te hacen una cotización y, bueno, la cotización no es nada barata porque yo sí, bueno, por ahí hice una cotización para un proyecto que estamos haciendo. Y algo que, bueno, le estaba comentando es que en ese caso, hace poco, si no me equivoco, el año pasado o inicios de año, si no me equivoco, ST agregó los SOC de Infineon, que son básicamente los de último modelo, que son los Infineon, y acá te sale en este caso pues, la lista de los chips con los que soporta, que es básicamente esto. Ya los añadió a su paquete y te dan el paquete o la librería para que ya tú puedas hacer tu conectividad Wi-Fi con STM32. O sea, así ya te dice, oye, mira, ya no tienes que depender de trabajar, pues, no sé, lo que más están acostumbrados es SP32, por ejemplo. Si bien es cierto, es un chip muy bueno, pues
Por ahí tienes Ingenio. La única desventaja, uno es que si en el caso estás en Perú, en este caso, pues, hacer la importación, como en este caso todavía no está homologado, es un poco complicado. Hay formas de traerlo, obviamente, pero no de la forma legal, porque hay que sacar en este caso permiso del MTC y cosas así. Y bueno, sí, me imagino que lo mismo te va a pasar si estás en este caso en otro país, pero en este caso es muy bueno. Yo ya he trabajado con alguno de estos, en algunos proyectos que hicimos, y son bastante buenos y bastante ligeros para que tú puedas hacer, en este caso, conectividad web. Antes de entrar a lo que vendría a ser, pues de lleno, al ejemplo que les quería mostrar, para los que quieran comenzar a trabajar con Azure y tienen una SP32, les voy a compartir un repositorio, un proyecto que hice. Bueno, lo liberé simplemente como open source por ahí para que alguno lo mejore. Ya he trabajado en una versión, pero esa sí ya no lo he liberado. Hay una versión que ya lo liberé, que es esta de acá. ¿Ya? Esta de acá trabaja en base a un SP32, que con el paquete que se le conoce como SP Hosted. ¿Ya? Eso es un paquete que lo distribuye directamente Expressive, SP Hosted MSU. Lo distribuye el mismo, en este caso Expressive, no es que yo me haya inventado esta librería, nada de eso. ¿Ya? Entra nada más en SP Hosted. ¿Ya? Básicamente este paquete lo que hace es programas la SP32 para que se comporte como una radio nada más. O sea, básicamente vendría a ser la capa física y la pila de red y todo eso va a estar manipulado por otro microcontrolador. Pues básicamente aquí lo que haces es que el SP32 simplemente te sirve como un SOC Wi-Fi, solo Wi-Fi, no tiene nada de protocolo, nada de eso. Y los protocolos lo maneja el microcontrolador o una computadora, podría ser. ¿Ya? Entonces, acá tienes un ejemplo, es un poco complicado hacer que funcione, pero aquí ya tienen como que en este caso, lo que yo usé, y está como 100% en este caso trabajando, ¿ya? En lo que vendría a ser Wi-Fi y Wi-Fi NetX Duo. En este caso, el Wi-Fi lo puedes migrar para trabajar con LVLIP, que también hice eso. Y luego puedes migrarlo para que tú trabajes con Wi-Fi NetX Duo. O sea, mira, yo quiero usar nada más, quiero experimentar con Wi-Fi, pero no tengo, digamos, que unos SOCs disponibles a la mano. Pues acá tienes en este caso como un ejemplo. De hecho, está con el nombre de TCS6X1 porque es un proyecto que estamos desarrollando en mi trabajo actual. Entonces, básicamente como era parte de ello, le estaba con esa carpeta, pero el nombre es lo de menos y ya pues ahí podemos usarlo. Eso lo encuentran directamente en mi repositorio. Este es el nombre. Por ahí quiere ir alguien a experimentar, pues. Y si ahí alguien encuentra algún bug o quieren, en este caso, hizo una versión mejorada, me pasa la voz y por ahí vamos lanzando, o me dan un request para poder ir subiendo, actualizando el repositorio. Es algo que yo he lanzado pues, de forma gratuita. Muy bien, digamos que ya tenemos todo instalado, ya vimos dónde lo encontramos, donde en este caso tenemos los paquetes. Ahora vayamos a crear el proyecto. Para crear el proyecto, bueno, en este caso, si hacemos todo de cero, me voy a demorar más de 2 horas, así que les voy a dar los pasos, qué es lo que deberíamos tener en cuenta, y vamos a ir a lo que nos interesa. Esto no es el árbol real, o sea, básicamente aquí hay varias cosas que se añaden, porque básicamente si tú trabajas con un proyecto normalito, o sea, no sé si esto está disponible, voy a abrirlo. Sí, está disponible. Mira, voy a abrir, por ejemplo, un proyecto normal de STM32. Tienes la carpeta core, tienes driver y tienes debug, que es la carpeta que se crea cuando tú compilas el proyecto. Pero a diferencia de esto, si se dan cuenta, aquí tengo Azure, tengo core, tengo driver, tengo FileX, tengo middleware, tengo NetX Duo. Bueno, esta es una carpeta que yo ya he creado. O sea, esto es algo que yo he creado. Ya les voy a mostrar qué es lo que contiene. ¿Ya? Básicamente. Entonces, a lo que nosotros vamos a ir viendo es que a medida que se haga más complejo el proyecto, también la cantidad de carpetas que va a contener y la cantidad de código fuente que tiene el proyecto se compleja. Entonces, lo ideal es que si por ahí quieren trabajar con un proyecto de este tipo, es que ya sepan o manejen bien lo que es su programación, ya sea en C, C++, porque básicamente en sistemas embebidos
son los lenguajes que más se usan, y de hecho más C, no tanto C++, no más lenguaje C, para poder hacer aplicaciones endémicas. Bien, entonces cuando digamos que nosotros creamos un proyecto de cero, le damos acá este MD32, bueno, aquí new, y luego le das en este project, y lo que va a hacer es que te va a crear un proyecto similar a este, tal como está acá, ya, tal como está acá, y pues luego te va a abrir lo que vendría a ser el archivo IOC. Voy a abrir el archivo IOC simulando que ya he creado el proyecto de cero, ya, para ir viendo qué paquete se ha agregado y qué es lo que deberíamos tener como consideración a la hora de configurar Ethernet. ¿Ya? Porque básicamente aquí lo complicado es que el Ethernet funcione. ¿Ya? Puedes configurar todos tus paquetes, añadir todos tus paquetes disponibles, pero en este caso no puedes tener PIN. Lo ideal es que cuando tú agregues todo y tengas todo funcionando, ya tu dispositivo por un cable Ethernet, pues te dé un PIN en este caso cuando tú le hagas un ping en la línea de comandos. Estoy abriendo el archivo IO, que me está cargando en la otra pantalla. Ya, entonces, te va a abrir esto. Obviamente sin los pines configurados. Ya no vas a tener los pines configurados. Yo ya he configurado, en este caso, los pines de acuerdo a la tarjeta de desarrollo con lo que yo cuento. Ahora, para el ejemplo de hoy día, y para mostrarles qué es lo que sucede cuando tenemos esto, estoy usando esta tarjeta de desarrollo, que es una tarjeta, en este caso, que se le conoce como las Núcleo 32. Esa tarjeta de desarrollo tiene, en este caso, la versión ST-Link, la versión 3. Tienes un H7 acá, que en específico es un H753. La 743 salió en este caso de stock. O sea, si tú buscas ahora mismo en Mouser, que es donde mayormente se compra, no vas a encontrar esta tarjeta de desarrollo porque salió de stock. No sé por qué salió, me parece que hubo una falla en la producción o encontraron algún bug que no pudieron corregir, así que lo sacaron en este caso, producción. Y el reemplazo de esta tarjeta es la 753. Pin a pin, o sea, en este caso el micro, pin a pin es compatible. O sea, quiere decir que si tú tenías un proyecto por ejemplo, con un H743, puedes reemplazarlo tranquilamente con un H53. De hecho, es lo que nosotros hicimos, porque yo trabajé en un proyecto y desarrollamos el proyecto con una 743, y después de un tiempo nos dimos cuenta de que como salió de stock la tarjeta, ya no podíamos cambiarlo. Entonces, o sea, el mismo tipo me refiero. Entonces, lo que hicimos fue reemplazarlo con una 753 y el código fuente trabaja sin ningún problema. No tuvimos que crear el proyecto de cero, compilar, o sea, hacer todas las configuraciones, nada de eso. Básicamente, cambiamos de tarjeta, compilamos y subimos. Esa es la diferencia. Ahora, esa tarjeta embebida tiene, o una tarjeta de desarrollo, tiene lo que es el micro, tiene en este caso la interfaz Ethernet, en este caso el conector Ethernet. Y algo adicional, y ojo, por favor no se confundan, de que no, si bien es cierto, el micro tiene su MAC, que se le conoce en este caso como la MAC Ethernet, necesita la capa física para poder funcionar. Y básicamente esa capa física vendría a ser lo que es el LAN, ¿ya? La interfaz o el chip LAN. Ese chip LAN para esas tarjetas vendría a ser la 87, LAN 8742. Es el chip que usan. Ese es básicamente el transformador. Y el chip LAN que les estoy mencionando es esta de acá. Luego tiene su conexión USB, que es esta de acá. Ya, este tiene su puerto USB también para que puedas tus experimentos. Y de hecho, esta tarjeta es muy buena para que tú, por ejemplo, experimentes con Azure, porque tienes USB para trabajar con Azure o Azure UCBX, tienes USB también para experimentar con FileX, y tienes Ethernet para experimentar con Azure NetX. Entonces, es una muy buena opción. Ahora, como le dije, yo no les recomiendo que comiencen con una H7, sino cuando comiencen con una F429, que les va a ofrecer lo mismo con la diferencia que tiene menor complejidad. O sea, no es tan complicado trabajar con una F4 que con una H7. Ahora, esta de acá, ya obviamente, pues este micro ya tiene sus pines configurados, sus Ethernet, y los pines que he configurado acá están tal cual, en este caso, pues a esa tarjeta de desarrollo. Muy bien, ¿qué consideraciones? El primer paso es habilitar el Ethernet. ¿Cómo habilitamos el Ethernet? Nos vamos a la parte de conectividad, y en la parte de conectividad nosotros tenemos que configurar el Ethernet. Acá.
Y algo que tenemos que tener en cuenta es que configurar Ethernet en un H7 es muy diferente a configurar Ethernet en una F4. Para eso lo voy a demostrar. Podemos abrir el proyecto anterior que había abierto, que es CPIO, y el micro que tiene acá, estoy seguro que tiene Ethernet, así que voy a abrir este de acá y van a ver la diferencia. Voy simplemente a migrarlo. Entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a lo que es la parte de conectividad. Vamos a Ethernet, acá lo tengo habilitado, no importa, tengo la interfaz RMI. Y van a ver que aquí, ¿no se dan cuenta? Acá no me añade los campos que me añade en lo que vendría a ser, la H7. No me lo añade, básicamente tienes la MAC, la dirección MAC, tienes la forma, tienes el polling, tienes el modo de interrupción, y luego acá tienes el RX buffer, que es el tamaño de paquetes que va a recibir. Nada más. Pero, si yo pasara al H7, que es lo que nosotros estamos usando hoy día, para el ejemplo, vamos a ver de que aparte de tener la MAC y la forma, el tamaño del paquete, vamos a tener unas direcciones que debemos saber configurar y hay algo adicional más que debemos configurar para que nos funcione. Si no, básicamente configuras todo eso, añades tus paquetes, pero no va a funcionar. Entonces, nuevamente conectividad, Ethernet, y como pueden ver, como les decía, acá aparte de la Ethernet MAC y el tamaño, que es lo que nosotros veíamos en la F4, tenemos que configurar lo que son los descriptores TX y los descriptores RX. Por defecto, esto viene configurado en 4 en 4. Yo lo he incrementado porque tengo memoria suficiente. ¿Ya? Yo lo incrementé porque tengo memoria suficiente. Y estas direcciones de acá se configuran de acuerdo al tamaño. ¿Por qué? Porque en este caso, cada descriptor de Ethernet, y tú buscas documentación ahí en lo que vendría a ser por la aplicación, en el caso de trabajar con los HAL drivers, tienes que, cada descriptor tiene un tamaño de 24 bytes, pero como nota, te dice de que tiene una alineación de 32. Entonces, allá. Sí, tengo 512, multiplico 512 por lo que vendría por 32. Ese resultado en hexadecimal convertido va a ser en este caso 400 o 4000 en hexadecimal. Y lo coloco acá. Y luego la otra suma final, en lo que vendría a ser RX Buffer Active, vendría a ser este de acá, que es básicamente el doble de este. Pero te preguntarás, ¿pero para qué hago eso? ¿No? O sea, ¿para qué especifico eso? Lo que sucede es que el Ethernet de las H7 trabajan directamente con DMA, que es el Direct Memory Access. Y ahora las H7 tienen, en este caso, lo que vendría a ser acceso a lo que son instrucciones, tienen memoria caché, tienen en este caso memorias que van a ser compartidas, no compartidas entre maestros. Entonces, básicamente, para que funcione, obligadamente estás obligado a configurar lo que vendría a ser el Memory Protection Unit. Y para eso se configura estas direcciones, porque en el Memory Protection Unit tú tienes que configurar específicamente estas direcciones para que tenga una característica en específico. Entonces, una vez establecido esto, que básicamente esto depende del tamaño, o sea, 512 por 32, el resultado se coloca acá. Esta memoria que estoy usando es el SRAM 2. Por defecto, en los ejemplos que te vienen básicamente lo que tú descargas usan la SRAM 1. Pero yo suelo usar la SRAM 2 porque me queda ideal para mis aplicaciones de set. Entonces, lo siguiente que debemos hacer una vez terminado esto, adicionalmente tienes que habilitar la interrupción. ¿Ya? Tiene que estar habilitada la interrupción. Entonces, nos vamos a lo que es System Core. Tenemos que configurar la parte que dice Cortex M7 y configuramos el Memory Protection. ¿Ya? Yo he configurado toda la memoria RAM, ya todo lo disponible, pero a mí simplemente me interesa por ahora esto de acá. Entonces, el Memory Protection Unit es la unidad, como su nombre dice, te va a permitir que ciertas regiones de memoria para el procesador
que en este caso es una Cortex M7, tengan acceso restringido con ciertas características. ¿Qué características son esas? Principalmente son el acceso a instrucción, si va a ser compartido, que es shareable, cacheable, y la otra característica es que sea bufferable, o que en este caso sea escribible mediante buffers. Para que el DMA trabaje correctamente, no tiene que tener acceso a instrucciones, o sea, esto lo deshabilitas, porque básicamente el acceso a instrucciones lo que hace es que el procesador pueda ser capaz de buscar instrucciones en esa dirección de memoria, pero como todo el código fuente tú lo vas a cargar a la memoria flash, pues esto tiene que estar deshabilitado. El shareable hace que la memoria en sí que tú estás configurando sea accedido por diferentes maestros a la vez. O sea, tienes el maestro que va a ser la Cortex M7, podrías tener el DMA, podrías tener el FMC. Entonces, todos esos maestros pueden acceder a esta región de memoria sin ningún problema. Es lo que te define shareable. El cacheable es que la región de memoria pueda trabajar en conjunto con la memoria caché del procesador. Entonces, ¿qué significa esto? Que no necesariamente los datos completos de la memoria RAM o de la dirección de memoria se tienen que cargar a la memoria caché para que pueda ejecutarse. Entonces, eso puede hacer de que tu código en un momento dado se esté ejecutando con una variable, con un dato que todavía no está actualizado de la memoria principal. Como no queremos eso, pero en este caso en DMA se tiene que trabajar con la memoria sin saltándonos lo que es el caché lo tenemos que deshabilitar. El buffer o lo que vendría a ser en este caso el permiso de escritura, que básicamente es el write, hace de que la región de memoria sea, en este caso, saltada si la cantidad de datos que tú estás escribiendo en esa región de memoria todavía no se ha terminado de escribir. O sea, si tú tienes una operación de escritura de llenado de datos, está llenándose de datos y en ese momento el procesador necesita esa dirección de memoria, entonces si todavía no se ha llenado, el procesador lo va a saltar. Va a regresar cuando los datos estén listos. Entonces, en este caso, para el caso de DMA, todavía no le afecta mucho, puede estar habilitado o deshabilitado. Y en el caso del TCP, directamente yo lo he configurado en esta dirección, por eso que en este caso el descriptor base estaba en esta dirección y el tamaño es de 32 kilobytes exacto. Estoy deshabilitando todo, con la única diferencia que estoy, pues en este caso, dejando que la región de memoria donde voy a trabajar con Ethernet va a ser shareable. ¿Ya? Nada más. Con eso es todo lo que tienes que configurar en hardware. Ahora, obviamente, por ahí tienes que configurar tu RCC con una determinada frecuencia. Yo le estoy trabajando a 480 MHz a máxima frecuencia. Y ahora, el resto que te queda es añadir paquetes. ¿Ya? Tienes que añadir paquetes. Ahora, los paquetes, en el caso de H7, tienes que, para el caso de TRATX y todo eso, lo tienes que añadir en esta parte de acá que dice Software Package. Te vas a Select Components. Te va a abrir esta ventana, que es este de acá. Y en este de aquí, tú vas a buscar el que te interesa. En mi caso me interesa la Azure H7. Y lo primero, obligadamente tienes que agregar TRATX. Entonces, agregamos TRATX. Luego agregamos FileX para trabajar con una SD, porque estábamos trabajando con una SD para el sistema de archivos. LevelX no, porque no estamos trabajando con ninguna memoria NAND, ni SRAM, ni PRAM, ni NOR, nada de eso, así que esto lo obviamos. Y en lo que es FileX necesita un sistema de archivos o una interfaz. Para nuestro caso usaremos un sistema de interfaz mediante una SD. ¿Ya? Estamos trabajando con una SD. USB no, NetX Duo sí. Entonces, en NetX Duo tienes que agregar los paquetes que a ti te interesan. En este caso necesito el core, es la base. Necesito DHCP Client para obtener son de IP de forma dinámica. Y luego estoy agregando lo que es Web Server. Si tú agregas Web Server y no agregaste lo que vendría a ser FileX, aquí te va a dar una X. ¿Ya? Por eso obligadamente cuando tú trabajas con un servidor web o inclusive con FTP Server, tienes que trabajar sí o sí con FileX. Por eso estás obligado a tener un sistema de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, por eso trabajando con lo que vendría a ser pues FileX. En Network Interface tienes que seleccionar qué tipo de interfaz vas a trabajar. En este caso estamos trabajando con interfaz Ethernet. Y como le dije, la capa física o está manejado por el LAN. Entonces seleccionamos el BSP que tiene, que es el LAN 8742. Y luego en la carpeta que dice BSP, seleccionamos la capa física también nuevamente para que se agregue el paquete. Eso es todo lo que tienes que agregar. Le hacen OK. Y luego ahora lo vamos a buscar en la carpeta que dice Middleware.
y acá están los paquetes. Ya yo lo que he hecho, básicamente ya los he configurado, he agregado check, 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 y básicamente todo lo que necesito ya está con check. Y acá es lo que tú tienes que configurar. De hecho, aquí no tienes que configurar casi nada, porque por defecto ya viene todo configurado para que te sirva. O sea, luego después ya vas a ir deshabilitando, habilitando algunas características, pero ya por defecto te viene a que en este caso, a que ya funciona. Algo que sí tienes que configurar vendría a ser el tamaño de la pila, que vas a asignarle a tanto lo que es NetXDuo, FileX y TratX. ¿Ya? De hecho, en lo que vendría a ser, pues, Azure TratX o Azure RTOS, el manejo de la memoria se hace de forma estática. Entonces, tú tienes que decirle, mira, tú vas a tener tanta memoria para poder crear tus tareas, para poder crear tus hilos, para poder crear, en este caso, quick, para hacer, en este caso, pues, asignación dinámica de memoria, todo eso, tú lo asignas acá. Entonces, yo le he dado 128 kilobytes a NetXDuo y a FileX yo le he dado 4 kilobytes y ya en la aplicación que les vamos a hacer les voy a decir ya por qué hice esto. Y en el caso de TratX le estoy dando 1 kilobyte porque no estoy usando nada de TratX, o sea, en la inicialización no estoy haciendo nada, entonces pues, por ahora le estoy dejando por defecto en 1024, que ni siquiera lo estoy usando, ¿ya? Ni siquiera lo estoy usando. El resto, pues básicamente acá estoy diciendo que voy a pues, ICP y TCP y DHCP para lo que vendría a ser la conexión, y la inicialización lo dejo tal cual, ¿ya? Tal cual por defecto, ¿ya? Entonces, le das en generar código y con eso vamos a tener toda esta carpeta que estamos viendo acá. Es middleware, FileX, NetXDuo y pues el resto de la carpeta. Ahora, vamos por partes. Primero revisamos FileX. FileX es la parte donde vas a manipular la SD. Para la SD yo he agregado, de hecho me estoy saltando eso. Para la SD, en el caso de las H7, tiene una interfaz o un periférico que es el SDMMC, que de hecho tiene dos, que es la interfaz o el periférico que te permite, en este caso, comunicarte con SD o memorias SD de forma directa. Ya, si por ahí han visto, las SDs también se pueden trabajar con SPI, pero las SDMMC son interfaces que trabajan a mayor velocidad con una SPI. Tal es el caso que yo ahora mismo, para el ejemplo, he configurado la SDMMC a 96 MHz. O sea, la velocidad con la que el micro está leyendo la SD es a 96 MHz. ¿Por qué? Porque la clase, en este caso, si no me equivoco, la clase 10, esa es la velocidad máxima que soporta, ¿ya? Para lectura y escritura. Entonces, pues, estoy trabajando a 96 MHz. En la parte de conectividad, nosotros vamos a ver lo que es el SDMMC. Ya, de hecho, una vez que agregas el formato, en este caso, pues lo que vendría a ser en FileX y la interfaz de SD que vas a trabajar, también debes configurar lo que vendría a ser el SDMMC. Los pines ya los tengo asignado acá, ya están asignados por acá. Y básicamente, simplemente lo habilitas, tienes los diferentes modos, lo habilitas nada más, en este caso yo estoy trabajando en modo de 4 bits, ya, para que sea mucho más rápido todavía, y habilitas lo que es la interrupción. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y luego, obviamente, pues en la velocidad del cristal, yo, como dije, lo tengo a 96 MHz porque es la velocidad máxima que puede soportar esta SD que yo estoy utilizando. Ya, con eso básicamente generas código. Y vamos a ir revisando lo que vendría a ser, pues, de FileX, pues, en este caso, FileX. En esta parte de acá, gran parte del código es autogenerado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya o en este caso CubeMX ya te lo genera. Hay parte que no, hay parte que yo he agregado. Por ejemplo, he añadido mis propias librerías para hacer mi debug. Tengo en este caso el debug. Y básicamente eso te lo agrega el mismo FileX. Esto te lo agrega el mismo FileX cuando tú creas eso también. Esto no. Estos son variables que yo he creado. El tag es para hacer la depuración. Esto es una variable que estoy usando para detectar, o una estructura que voy a usar para detectar si la SD está conectada o está desconectada. Esto vendría a ser los datos embebidos que vamos a usar para la interfaz web. Ya vamos a ver para qué nos va a servir. Ya eso está declarado en otro lado. Y luego tienes obviamente la tarea, tienes en este caso, bueno, estas son funciones que yo he agregado, más abajo les voy a mostrar. Y esta parte de acá, que es mxFileX_init, es mismo que agrega, en este caso, este. Y aquí ya no he hecho nada. Todo esto lo ha agregado automáticamente CubeMX. No he hecho nada acá, eso lo ha agregado automáticamente. Lo único que yo agregué es esta depuración para saber de que la función terminó correctamente. Eso es lo único que he hecho.
Y luego en la función, eso lo genera, pero de forma vacía, o sea, lo genera vacío. Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo, estoy inicializando mi librería para poder detectar si la SD está conectada o no. Mi depuración, aquí abre la SD, esto hace que en este caso la librería FileX se conecte directamente con la capa física que es la SD, lo abre, o sea, es como montar la SD, así se le conoce. Y luego simplemente, pues, si está disponible, ya genera un evento, ya este es un evento que se genera por el sistema, y en el caso no, también genero otro evento, y luego simplemente en el loop lo que estoy haciendo es que estoy verificando de forma cíclica el estado de la conexión, esta es la función que verifica, de la SD. Si se desconecta, pues básicamente detecto la desconexión, con eso acá está la depuración, dice desconectado, y si se conecta, nuevamente lo detecto y acá dice pues la depuración. Eso es básicamente todo lo que está haciendo, ¿ya? No hay nada más, básicamente en resumen, inicia la lectura o sea, monta la SD y lo deja listo para poder ser usado por la aplicación. Y toda la aplicación lo estoy montando en NetX Duo App, que también la mayor parte del código es generado, o sea, lo genera automáticamente Steve. Cuando tú configuras el periférico y añades los paquetes, o sea, te añade parte del código que ya básicamente tú no tienes que preocuparte de nada. Lo que yo he agregado es todo lo que dice code begin, user code begin y user code end. Eso es lo que he agregado. Lo demás es automáticamente agregado por el generador de código. Eso lo he agregado yo. Esto es automáticamente generado y esto sí lo he agregado yo para poder hacer mi depuración y los datos. Pues acá tengo, en este caso, tanto lo que es el manejador de mi SD, que es lo que acabamos de crear en FileX, y en lo que vendría a ser pues el manejador para mi servidor HTTP que vamos a crear más adelante. El packet pool es básicamente la memoria que se le asigna al servidor web. Por ejemplo, dicen, oye, mira, tú vas a hacer el servidor web y vas a disponer de tanta cantidad de memoria RAM para que tú puedas extraer, enviar y leer paquetes. Básicamente para eso es esta variable. Y dentro de la función, bueno, estos son los mime types que vamos a usar para trabajar con nuestra interfaz web. Tenemos en nuestra archivo CSS, CSV, PNG y GPG. No vamos a usar todos, pero básicamente los mimes se agregan para que el servidor pues los sepa interpretar. Entonces, parte del código, como le decía, toda esta parte es autogenerado. Ya aquí básicamente lo que hace es inicializa lo que es el stack para la pila Ethernet, o sea, para la pila de red. Inicializa los diferentes protocolos como ARP, ICP, TCP, ¿ya? UDP, todo eso lo inicializa. Y lo que yo en este caso he creado es recién desde aquí. DHCP también lo crea, o sea, lo autogenera. Y de acá, desde ese HTTP server hacia adelante, es lo que yo he añadido. Todo esto. En resumen, en todo este bloque de código, todo feo que están viendo ustedes, creo el servidor web. ¿Cómo creo? Primero, reservamos una memoria de acuerdo al tamaño que va a tener cada memoria, en este caso, pues, cada paquete, en este caso HTTP, que vaya a llegar de un cliente, y luego le asignamos en un pool, en un packet pool. Luego de ese packet pool, vamos a, en este caso, reservar más memoria para la tarea que va a contener el servidor, en este caso, HTTP, y luego finalmente simplemente creamos el servidor HTTP. Esta función crea el servidor HTTP. Una vez verificado la creación, simplemente el resto que estoy haciendo, estoy verificando, es una parte de la depuración, creo algún evento y creo un mutex para la aplicación que más adelante lo vamos a usar. ¿Ya? Esta parte de acá es generado por Steve. Este es parte del aviso de DHCP cuando se asigna una IP. Ese es el aviso autogenerado que te da. Y esta es la función principal que nosotros vamos a tener, o la tarea principal para nuestra aplicación. Lo que hace básicamente esta tarea es que espera que... aquí faltó. Espera que DHCP de forma dinámica obtenga una dirección IP para nuestro dispositivo. Básicamente hace eso. ¿Ya? Una vez que se genera, en este caso que se asigna una dirección IP, lo vamos a depurar y lo vamos a mostrar mediante consola. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mediante consola.
Una vez hecho eso, vamos a esperar con un evento que la SD esté lista, porque de nada sirve que iniciemos el servidor web si la SD, por ejemplo, está desconectada. Para eso yo creé ese evento que estábamos trabajando en lo 13. Luego tenemos que asignar los MIME types y finalmente iniciamos el servidor web. Acá iniciamos, nada más le damos un start y con eso ya el servidor web está montado dentro de nuestra aplicación. El resto, básicamente toda esta sección de código que están viendo todo feo acá, básicamente lo que hace es, va verificando si en este caso el cable Ethernet se desconecta, en este caso pues del puerto. Si se desconecta, en este caso nuevamente inicia el DHCP, o sea, primero detiene y luego inicia el DHCP cuando detecta que el cable se volvió a conectar. Entonces, básicamente es como un seguro de que cuando se desconecte el cable, nuevamente vuelvas a tener conectividad. Eso es todo el trabajo que hace. Y básicamente, la tarea principal de todo nuestro servidor va a estar haciéndose por este bloque de código. O sea, una vez que esté montado todo tu servidor, tú te vas a preocupar nada más de implementar este callback. Nada más. Recuerden que cuando nosotros trabajamos, básicamente, pues en lo que vendría a ser diseño web, y tú quieras interactuar con el servidor, porque una parte es el frontend y luego tienes que interactuar con el servidor para obtener datos, porque los datos no te los vas a inventar. Entonces, esos datos hacia el servidor, que en este caso va a ser el microcontrolador, va a ser obtenido mediante este callback. ¿Ya? Mediante este callback. En ese callback, a nosotros nos va a llegar las peticiones. A ver, me cambié de esto que es este acá. Las peticiones que van a venir del lado del cliente. ¿Ya? Aquí lo que yo voy a hacer, estoy simulando que estamos leyendo dos sensores de temperatura, TEMP1, TEMP2, ¿ya? Para obtenerlos después más adelante en el servidor o en el navegador. Luego tenemos lo que son los API REST, que vamos a definir dentro de nuestra página web. Por ejemplo, API LED1, API LED2 para hacer el control. Tenemos API status para obtener todos los datos, tanto de temperatura, en este caso los valores de los LEDs. Y luego, finalmente, lo que hacemos es respondemos. Esta es básicamente respuesta, genera respuesta. Pero si se dan cuenta, ¿en qué formato estoy respondiendo? Este es JSON. Ya, estoy respondiendo en JSON. ¿Para qué? Para que en este caso la parte de la aplicación del frontend lo entienda. Más o menos para que entiendan, yo voy a abrir de hecho, en este caso, pues el servidor web que les voy a mostrar hoy día es algo básico que yo lo he creado para que se pueda entender. Ya, primero lo voy a abrir, así que aquí tengo en este caso Visual, voy a correrlo nada más, y que déjenme un momento que me salga acá cargando. Activando, ahora sí, go live. Ya, bueno, se va a abrir el mi navegador preliminado, que en este caso es Google Edge, Microsoft Edge. Ahora vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Este es el index, ¿ya? Esto es lo que ahora mismo estoy corriéndolo de forma local. O sea, básicamente mi servidor está haciendo mi laptop, ¿ya? Entonces, lo estoy abriendo para que sepan que eso es lo que deberíamos ver cuando carguemos en el microcontrolador. ¿Ya? Esto es lo que deberíamos ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente esto yo lo he creado, es National TXU, HTTP Server, acá tienes como una portada, ¿ya? Y luego tienes aquí básicamente algunas características que también lo he añadido para que se pueda ver. Y acá, cuando yo doy clic acá, me debería llevar hacia el servidor web. Vamos a hacerle clic y me lleva hacia el dashboard, que es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Entonces acá voy a mostrar los dos valores de sensor de temperatura y básicamente pues los estados y el control de los dos LEDs que quiero controlar, encendido, apagado. Es lo que básicamente va a hacer. Entonces ahora mismo, como no tengo conexión y no tengo respuesta del lado del servidor, en esta parte de acá dice error de conexión, request file, status code 404.
Para los que ya han trabajado con HTTP, se darán cuenta que esto es cuando tú no obtienes respuesta del server o el recurso no ha sido encontrado. Básicamente es lo que te va a indicar. Ahora, para que funcionen estas peticiones, obviamente, dentro del código fuente estoy trabajando con JavaScript, para hacer las peticiones, y básicamente las peticiones que yo hago están siendo con la función fetch sensor data, que es para obtener lo que son los datos tanto de temperatura, temp1, temp2, let1 y let2. Ahora, en este caso la búsqueda se hace con get y la API, si se dan cuenta, vendría a ser API status. Ahí están viendo, en este caso status API, en este caso API / status. Si yo voy al lado del servidor, ya que es mi parte de mi código del microcontrolador, se darán cuenta que estoy haciendo una comparación y si es verdadero, retorno los datos, obviamente formateado en formato JSON. Para hacer este formato, yo estoy haciendo directamente usando SprintF, ese es un SprintF porque son datos cortos. Si después se te complica, podrías usar otras librerías como CJSON o inclusive poner Arduino JSON, porque también se puede usar no solo con Arduino, se puede usar con otras plataformas, porque está básicamente escrito en C++, para que tú hagas o constituyas tu JSON y luego ese JSON se pueda enviar hacia tu cliente. Básicamente lo que hace acá, busca, y como ya viene en JSON, en un formato JSON, simplemente lo voy a formatear y lo voy a establecer a las variables que se han creado acá. Básicamente son variables que están presentes dentro de esto. Y de acuerdo a eso, simplemente actualizamos. Lo mismo sucede para, en este caso, la API que se usa para controlar lo que son los LEDs. Que lo que básicamente hago es que cuando, fetch data, controller, que es así básicamente. Que básicamente lo que hago es, busco la API let1 o API let2. Básicamente lo que hace es envía un JSON, ¿ya? Esto formatea un JSON, ¿ya? Básicamente. Y después va a retornar un valor del lado del servidor. Y ese valor que retorna está formateado acá. Lo que me llega es lo siguiente, ¿ya? O sea, yo API let1, ¿ya? Tal cual acá. Luego, yo debería retornar algo. Acá lo estoy depurando. Ya estoy verificando. Mira, esto también es JSON, true. Eso significa que debo encender el LED. Aquí en hardware deberías encenderlo. Luego genero una respuesta que también está en JSON, ya, en formato JSON. Y si no, pues lo pongo y luego también nuevamente genero una respuesta. Toda esa respuesta que estoy acá haciendo se están enviando en la respuesta que está acá abajo. ¿Ya? Ahora se preguntarán, pero oye, pero ya está bien el callback, tus APIs y todo eso. Pero ¿dónde están estos archivos? Porque básicamente estos son archivos estáticos. ¿Ya? Estos son archivos estáticos. Lo que yo les estoy mostrando son archivos HTML, son archivos CSS y son archivos, en este caso, JavaScript. Pero en ningún momento nosotros, en el lado del servidor, que vendría a ser nuestro microcontrolador, no tenemos ninguno de esos códigos. Y de hecho, nuestro micro no es capaz de soportar, ni en este caso, pues, lenguaje marcado, ni tampoco JavaScript. Cuando es un servidor web, lo único que necesita es que del lado del servidor te envíen los datos estáticos. En este caso, esos datos estáticos vendrían a ser todos esos archivos. Entonces, ahí viene el rol que va a cumplir la memoria SD. ¿Ya? Para eso que cuando tú creas el servidor web, ¿ya? Como instancia dentro de la creación, le vas a pasar, ¿ya? Lo que vendría a ser es la estructura que va a manejar la memoria SD física. Entonces, cuando tú haces una petición GET con un recurso, porque básicamente tú haces una petición GET del recurso, automáticamente la librería, que es Azure NetX Duo, va a buscar ese recurso, que va a ser un archivo, dentro de la memoria SD y lo va a enviar. Entonces tú ya no tienes que preocuparte, ya mira, pucha, ¿dónde está en este caso? ¿Cómo lo envío? Nada de eso. Automáticamente el servidor, ¿ya? O en este caso el servidor internamente lo va a enviar. Va a buscar ese archivo dentro de la SD, si lo encuentra, lo va a enviar. ¿Ya? Así trabaja básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo la carpeta, ¿ya? Yo tengo la carpeta dentro, en este caso, de la carpeta del proyecto. Yo tengo una carpeta que dice Web Content. Voy a copiar todo esto y lo voy a poner en la SD. Y ahora básicamente ya está copiado, ya está montado. ¿Ya?
Ahora mismo ya está copiado, ya está en este caso puesto en la tabla. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es voy a correrlo, así que vamos a primero abrir el terminal web, de hecho también está programado ya, así que ya no voy a volver a subirlo. Voy a primero abrir el terminal, un momento. Ya, aquí tengo el terminal serial. Vamos a ver qué dice. Pregunta, aparte para esto, ¿hasta qué punto puede tener un servidor web en un mismo tanto, sino para... ¿A qué te refieres hasta qué punto? ¿Te refieres a qué tipo de tareas puedes realizar? ¿O qué tipo de respuestas podrías obtener? Sí, sí, o sea, por ejemplo, en un trabajo que estoy haciendo están utilizando una Raspberry y le están añadiendo servidor web y no sé, otras herramientas. O sea, ¿y hasta qué punto puedo implementar un servidor web en un microcontrolador o si no pasarme a una SBC? Ya, mira, te voy a mostrar, no sé si es tan complejo lo que estás haciendo, pero te voy a mostrar un proyecto real que yo tengo trabajando ya hace tiempo, ¿ya? Nosotros hicimos en colaboración con dos compañeros más, nosotros hicimos este equipo de acá. Tal vez es inclusive similar al proyecto que tú estás desarrollando. Voy a abrir estoy abriendo el manual o el brochu. Ese brochu. Ya. Este de acá es un climatizador de estaciones base, que actualmente hay varios equipos que están trabajando en estaciones base de Claro, Entel y Sirion, ¿ya? Es un secuenciador de aires acondicionados. Básicamente lo que hace es controla la secuencia de funcionamiento de aires acondicionados y aparte de ello reporta alarmas, ya, o sea, en este caso reportas el gestor de Claro o Entel o Sirion mediante el protocolo SNMP. Aparte de eso, tiene otros componentes. En este caso, los componentes lo vamos a ver acá al final, si no me equivoco, pero acá está. ¿Ya? Estos componentes tienes, en este caso, medidor de energía, tienes pantalla HMI integrada, conectividad de Ethernet, sensores de humedad, sensores que se conectan por Modbus, contactos, control de contactos, y en la versión ahora, las últimas, se añadió más cosas. ¿Ya? Entonces, tienes todo eso para hacer, en este caso, el trabajo. La pantalla HMI se ve como es. Esa es la pantalla HMI montada. Es la pantalla real, tal cual. En este caso, el dispositivo. Y esta es parte del fragmento del servidor montado en el equipo. Este es el servidor montado real, tal cual. ¿Qué cosas podemos realizar? Voy a abrir el servidor para que más o menos veas qué cosas y qué tipo de tareas podríamos realizar acá. Voy a ver, no sé si acá tengo los datos, no sé, tengo los datos. Porque acá tengo los datos, no, acá no está. Déjame ver dónde tengo los datos. Está acá, acá está acá. Pero aquí acá está. Bueno, espero que acá está, vamos a ver. Mientras en el lado del servidor no realices operaciones como una base de datos extensa, como por ejemplo, no sé, quieras montar una base de datos en base a SQL, pues vas a poder trabajar sin ningún problema. O sea, no hay ningún problema en tener un servidor web integrado. Voy a abrir este de aquí, que es el principal. Vamos a ver que se cargue.
momento que se cargue. Ya, esta tal cual, así tal cual como se está viendo, obviamente no se renderiza tal cual, así como, porque ya tienes datos. Es lo que se va a ver cuando tú cargas el equipo. Ya, acá ya tengo configurado. Creo que se fue el audio. Ya, ¿me escuchan? Ya cambia. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Entonces le estaba mostrando esto. Ya, o sea, tengo todos esos apartados, puedo hacer gráficas de histórico de datos. Bueno, aquí no sé de qué tiempo están los datos. Ahora hace tiempo que eso no lo abro, no sé si es de agosto, octubre. Pero cuando está en la base de datos, acá se obtiene una gráfica. Ya, acá se ve como en este caso la misma gráfica que están viendo acá. Esa está acá, en realidad. Una gráfica similar a esta. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser? Puede ser todo lo que se te imagina. Obviamente, como dije, como es un micro, no es que le vayas a meter una base de datos en base, no sé, por ejemplo, en base a SQL o cosas así. Obviamente la base de datos tiene que ser en un archivo texto plano, puede ser un archivo binario, inclusive puede ser una tabla tipo Excel, un CSV. Pero todo eso lo puedes hacer. Ahora, la complejidad y de qué tanto podrías imaginar hacer, podrías, por ejemplo, guiarte con esto. Vamos a ver, hay librerías, no tanto librerías, frameworks, que te van a ayudar a hacer, pues, interfaces UI y tu base de datos y todo eso. Y una de ellas es Embedded, en este caso es Mongoose. Mongoose. Mongoose Embedded Web Server. ¿Ya? Entras en su página, es una página oficial, es open source, ¿ya? Y acá vas a ver todos los fabricantes quienes lo usan. ¿Ya? O sea, en este caso, hay fabricantes conocidos. ¿Ya? Siemens, Bosch, Google, Schneider, Samsung, Please, Wacom. Y acá tienes ejemplos para tarjetas STM, si por ahí tienes una SP, si tienes Arduino, ya para que puedas experimentar. Y vas a ver que puedes hacer cosas muy, muy interesantes con esto.
o sea, en este caso, en lo que son aplicaciones embebidas y servidores web. ¿Ya? O sea, obviamente la complejidad lo vas a tener que poner tú hasta dónde llega. Pero de que pueda hacer cosas interesantes, la puedes hacer. Regresando al ejemplo que les estaba mostrando. Entonces, lo que voy a hacer es subir esos archivos estáticos que yo tengo, que es la carpeta que dice Web Contents. Lo voy a poner en una memoria SD. ¿Ya? Lo voy a copiar y lo voy a poner tal cual. Todavía no he configurado la ruta, el root. De hecho, debería configurar root, pero todavía no lo he hecho porque en este caso es un ejemplo nada más. Lo copias y lo pones en este caso en la SD. Ahora mismo ya tengo la SD montada. ¿Ya? Ahora en este caso del terminal web, en el terminal serial no voy a ver nada. Le voy a dar un reset a la tarjeta y ahí me va a dar básicamente el log. Me dice file X iniciado correctamente, NetX iniciado, iniciando SD, listo para usar. Está corriendo el DHCP server, obtiene la IP y mi IP que me obtiene es esta de acá. Y bueno, básicamente dice el servidor web HTTP se inicia correctamente. Para verificar de que tengas conectividad, uno lo que puede hacer es hacerle un ping, ¿ya? Yo le voy a hacer un ping y como pueden ver ahí, en este caso, me está dando el ping el equipo. Entonces, eso me asegura de que tengo conectividad. Como ya tengo todo montado, o sea, ya tengo cargado, ya tengo los archivos, en este caso, pues en el dispositivo, vamos a simplemente partir a abrir en este caso, pues el servidor. Vamos a abrir el index.html y básicamente me está cargando tal cual como les había mostrado hace un rato, pero corriendo en base a Visual Studio Code. Vamos a ir cerrando y vamos a ir cerrando porque las ventanas abiertas. ¿Ya? Entonces aquí tengo lo mismo que les había mostrado anteriormente. Ya tengo en este caso la página de bienvenida y ahora lo que voy a hacer es darle clic acá. Eso lo que debería hacerme es llevarme en este caso al dashboard. Como pueden ver, ahora sí obtengo datos. Si yo veo la conectividad y abro en este caso en la inspección, ya no tengo ningún error en la consola. En la parte de networks van a ver cómo está corriendo y estoy obteniendo lo que son las APIs. Pueden ver acá de que en este caso la respuesta es correcta de la página, en este caso pues del lado del servidor, y estos son los datos que estoy obteniendo actualmente. Y esos son los mismos que se están mostrando o se están actualizando ahora mismo. Entonces, aquí en la página veo, en este caso, la última actualización, veo el valor de los sensores y podemos verificar si podemos controlar o no lo que vendría a ser los LEDs. Entonces, por ejemplo, voy a encender acá. En el terminal serial vamos a ver LED 1 state true. Esto significa que el LED está prendido. Si yo enciendo el otro, lo mismo, pero ahora va a cambiar a LED 2, como pueden ver. Y ahora apago. En la respuesta encontraré un false. Entonces, básicamente aquí estoy obteniendo datos de temperatura y estoy controlando dos LEDs directamente desde acá. Esto es una comunicación directa con el dispositivo. O sea, básicamente no necesito una plataforma, no necesitas una aplicación, todo esto está montado en el mismo equipo, no necesito una pantalla. O sea, porque, por ejemplo, si tú quisieras hacer esto, tendrías que tener una pantalla, implementar la interfaz y todo eso. Básicamente es más que suficiente para que tú puedas hacer eso. Entonces, yo enciendo. ¿Qué pasó? Vamos a volver a cargar. Ahí vamos. Está encendido. Vamos a apagar. Y vamos a apagar. Enciendo. Enciendo. Y ahí está funcionando. ¿Ya? Entonces, básicamente, con eso tienes tu primer servidor web montado. A partir de esto, y que hayas logrado que funcione esto, pues ya el resto es dependiendo que vayas a pensar realizar. O sea, de acuerdo a la aplicación o las aplicaciones que tú quieras montar y la complejidad te lo pones tú mismo. Si tú no quieres hacer, digamos que el código como yo he hecho de cero, o sea, básicamente esto es como que tu código de cero, lo que puedes hacer es usar, y de hecho para eso yo les estaba mostrando Embedded Wizard o Embedded Mongoose Embedded, que es este de acá. Tiene un apartado muy, muy interesante. El apartado es lo que vendría a ser Mongoose Wizard, así se llama.
Mongoose Wizard es una parte donde o es una herramienta donde tú vas a diseñar tu interfaz gráfica de la Wix, que se le conoce hoy en día, ¿ya? Y el código va a ser generado directamente en C y C++. O sea, básicamente lo que este hace es que tú te va a exportar el código o los archivos estáticos de tu servidor web, lo va a exportar en archivos estáticos, o más bien los archivos estáticos lo exporta en variables que simplemente se almacenan como un buffer. ¿Ya? Entonces, ¿qué te permite hacer esto? Acá inclusive tienes para que tú crees, en este caso, tus proyectos de acuerdo a las tarjetas. Ah, mira, yo voy a tirar para una 429. En este caso voy a usar un CMake, no, voy a usar CubeID, voy a usar FreeRTOS. Vamos a seleccionar una dirección destino, lo voy a, por ejemplo, poner en, acá está bien, seleccionar carpeta, acá se configura, editar archivos, vamos a darle en Next, Default Dashboard, Let Toggle, vamos a darle en Default Dashboard, Next, Finish, y listo. ¿Ya? Con eso tienes tu dashboard. Ah, entonces, yo quiero ya, digamos que este es mi dashboard que yo quiero. Ah, entonces vamos a generar código. Se genera código. ¿Ya? Va a cargar acá. Va a hacer lo que todo su trabajo. Y si nosotros después revisamos la ruta que yo he seleccionado, que es esta de acá, vamos a tener el proyecto, ¿ya? El proyecto de STM32 CubeID creado. Y en la carpeta que dice Mongoose, vas a tener, en este caso, la librería Mongoose, ¿ya? Y todo lo referente al manejo de las APIs que te va a generar, o el API REST que te va a generar el mismo, en este caso, Mongoose Wizard. Ahora, una ventaja de Mongoose Wizard es que si bien es cierto, es una pila de red, así como NetX Duo, ¿ya? Porque es una pila de red que trabaja con protocolos como TCP, en este caso como MQTT, trabaja con protocolos como HTTP, puedes aportar protocolos en base, en este caso, a WebSockets y a BCD. Y de hecho, en este caso, Azure tiene BCD. Entonces tú simplemente configuras Azure, luego habilitas el BCD de Azure y tranquilamente puedes usar Azure RTOS, Contract NetX Duo y Mongoose para que tú puedas, en este caso, hacer tu dashboard embebido. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes posibilidades que tienes para poder hacer una aplicación. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Dudas, preguntas? Por Wi-Fi también sería similar, en lugar de usar el puerto Ethernet. Sí, a ver, un momento, disculpen, tengo una llamada. Ya, en el caso de Wi-Fi es lo mismo, o sea, básicamente la capa de aplicación, que es lo que nosotros estamos viendo, que es todo esto de acá, es lo mismo, o sea, no es que en Wi-Fi vaya a cambiar. Lo único que va a cambiar en el caso de Wi-Fi es la forma de cómo vas a inicializar, en este caso, la instancia IP. La instancia IP se inicializa acá. A ver, déjenme ver dónde está. Un momento, un momento. Acá. Hay una función que es el que básicamente hace de que la NetX Duo se comunique con la parte de hardware. Y esa función que tú le pasas, que es como un callback, es este de acá. Si se dan cuenta, aquí dice STM32, ¿ya? STM32 Ethernet Driver. ¿Ya? Aquí. Vamos a, nada más como ejemplo, voy cerrando esto. Vamos, ¿dónde estaba abierto? No sé dónde había, creo que había acá. No, tampoco está acá.
Vamos a estar, pero terrible. Ya. Voy a abrir mi repositorio. Vamos a ir a Projects. Vamos a acá. Source. NetX Duo. NetX Duo. Y miren, hay dos cosas acá que está un poco diferente a lo que tenemos acá. Miren, si se dan cuenta, en NetX Duo yo tengo App y yo tengo Target. En Target es básicamente la configuración del Ethernet de STM32 y en App básicamente es la aplicación de NetX Duo. Y en mi caso, aquí en el ejemplo de Wi-Fi, no tengo esas dos carpetas, tengo sí los archivos appnetxduo.h.c y lo que tengo es el driver. ¿Ya? Esto es el driver que me va a permitir comunicarme con el SP32. Y en la instancia de inicialización, ¿ya? En la instancia de que inicializa, en vez de pasarle ese que le estoy pasando, esa función, yo le estoy pasando nx STM32 SP Hosted Driver. Esa función está definida acá. ¿Ya? Esa función está definida acá. Básicamente es esto. ¿Ya? Es esto. Y acá tienes obviamente todo el código para que funcione. Y esto obviamente va a ser diferente a la implementación de que si fuera el Ethernet de STM32, que va a tener otra implementación. ¿Ya? Eso tiene otra implementación. Ahorita lo estoy abriendo. Entonces, eso es lo único que va a cambiar. Ahora, el resto que yo he hecho, que es en este caso montar el servidor, abrir el servidor, en este caso, pues, lo que vendría a ser la obtención de datos y todo eso, es lo mismo y tú vas a llegar a hacer lo mismo de esto, tanto con lo que vendría a ser Wi-Fi, tanto con lo que vendría a ser. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí en el repositorio que les mostré tienen un punto de partida. Si no tienen Ethernet, pues pueden partir con esto. Ya, mira, yo tengo un F4 que no tiene Ethernet. Entonces te consigues un SP32 y ya comienzas a experimentar con esto. ¿Ya? Cerrar esto. No quiero guardar porque eso me parece que se mueve. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? Disculpe, tener un servidor ahí, digamos, en un microcontrolador, ¿es igual de fluido que tenerlo en una SBS o en una PC? Depende mucho al peso de los archivos. O sea, al tamaño de los archivos. Al tamaño de los archivos que vas a transmitir. Por eso lo más ideal es que el tamaño de los archivos que vayas a transmitir del lado del microcontrolador hacia el lado del cliente no sean pues en el orden, por ejemplo, no sé, ¿no? 10 megabytes, 30 megabytes, eso va a demorar. ¿Ya? Tiene que ser lo más ligero posible. Y sí corre fluido. Y el resto depende mucho, pues, obviamente, va a depender mucho del lado del lado de tu red, ¿no? O sea, si tu red está bien, pues ya la página web va a fluir correctamente. Lo que te puede demorar es cargar los archivos estáticos y lo que vendría sería la obtención de APIs e interactuar con el lado del servidor cliente, y ya es lo mismo que trabajar con una computadora. No hay un cuello de botella, digamos, si hay varios usuarios utilizando la página web, el servidor web. Para eso habilitas la cantidad de sockets, nada más habilitas. En este caso, por defecto, en el caso de Azure, si no me equivoco, son 5 simultáneos. Entonces, no hay problema por ese lado, pero si superas los 5, obviamente ya pues ahí tienes un pequeño problema. Puedes incrementar la cantidad de sockets para que tú puedas tener mayor cantidad de conectados a la vez a la misma ruta IP y a la misma instancia, pero eso va a implicar de que consumas mayor cantidad de memoria RAM. ¿Ya? O sea, mayor cantidad de memoria RAM del micro. Gracias. Bueno, entonces no hay más
Preguntas va a ser, eso va a ser todo por mi parte. Me indican que va a haber un sorteo.